Les voy a pedir que nos pongamos de pie y abramos nuestras Biblias en Juan nuevamente. Juan, capítulo 17 esta vez. Vamos a leer los versículos 13 al 17. Leamos todos juntos, así dice la palabra del Señor. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Oremos. Padre Celestial, Señor, en este momento ruego tu dirección, mi Señor, para poder llevar el mensaje de tu palabra, mi Señor. Sabes que soy indigno de hacerlo, mi Señor, pero solo te pido que pueda ser un instrumento en tus manos, mi Señor, para que tu palabra edifique los corazones de mis hermanos. Tendremos paz. Y una paz, ¿cierto?, que sobrepuja todo entendimiento. Pero en este mundo, ¿qué tendremos? Aflicción. ¿Cuál es la solución maravillosa para eso? Bueno, dejar este mundo de aflicción y estar con el Señor. Pero el Señor dice, no ruego que los quites de este mundo. Y en este mundo, inevitablemente, tendremos aflicción. Y tendremos sufrimiento. Por definición, sufrir es el hecho de sentir un daño de algún tipo, ya sea físico, sea psicológico, moral, ¿ya? Alguna enfermedad, un castigo, una pérdida. Y en este mundo, en esta vida, continuamente nos vamos a ver enfrentados a estas situaciones de dolor y de sufrimiento. Todo esto es a raíz del pecado. Conocemos la historia de Adán y Eva y su caída, y podemos leer, ¿cierto?, en Génesis 3, versículos 16 al 19, cuando Dios dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas
a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Es desde este momento, hace mucho tiempo ya, que el hombre está atado al pecado y a todas sus consecuencias, entre ellas los dolores y el sufrimiento. Este sufrimiento, ya sea, como dije antes, ¿cierto?, una enfermedad, una pérdida, un castigo, puede llegar a provocarnos traumas, puede provocarnos angustias, ansiedad, depresión. Y eso se vuelve finalmente un círculo vicioso en el que quedamos atados. Podemos pararnos una vez, pero nuestros pasos en ese momento van a ser inciertos, temblorosos, con un pánico verdadero de volver a caer otra vez en lo mismo. Si bien estamos ya con un cuerpo, una mente y un corazón corrompidos por el pecado, creemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo y en su sacrificio, que nos libra de este pecado, nos libra de la consecuencia eterna del pecado, de la condenación. Pero seguimos en este mundo y seguiremos, por lo tanto, sufriendo. No podemos evitar eso mientras sigamos en este mundo de dolor. Por lo tanto, podríamos llegar a preguntarnos lo siguiente: ¿los cristianos sufrimos más o sufrimos menos que los no cristianos? ¿Los cristianos deberíamos o no deberíamos sufrir? ¿Es acaso que en los cristianos no debería de existir el dolor? Ese sentir que provoca el daño. ¿Deberíamos simplemente dejar de sufrir? Como decía una religión por ahí, pare de sufrir. ¿Será así de simple? Claramente no. Como vimos en Juan 16:33, el Señor nos deja sus palabras para traer paz a nuestros corazones, porque Él sabe que vendrá aflicción y vendrá sufrimiento a nuestro corazón. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Yo he vencido al mundo. Al mismo tiempo, la palabra del Señor nos dice en 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Hermosas cualidades para las personas de estos postreros tiempos, en los cuales nos toca vivir. Sabemos que no nos esperan tiempos mejores en esta tierra, lamentablemente no va a ser así. Los tiempos mejores vienen en la otra tierra, pero estamos enfocados, ¿cierto?, en este momento, aquí, mientras aún estamos aquí. Y se nos van a venir más sufrimientos, se nos van a venir más angustias. Y como estamos atados, ¿cierto?, a las consecuencias del pecado, no podremos huir de esto. Nos va a venir. Si hasta nuestro Señor Jesucristo padeció dolores, sintió hambre. Nuestro propio Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Nuestro Señor sufrió persecución y lloró la muerte de un ser querido. ¿Qué nos espera a nosotros entonces? También tendremos que sufrir. Mateo 5:4 nos dice un gran pero.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Feliz sea, muy dichoso el que llora. ¿Qué cosa más contradictoria puede ser a primera vista? Felicitaciones, porque estás llorando, estás muy triste. No tiene ningún sentido. A menos que sea por lo que dice después. Ellos recibirán consolación. Tesalonicenses 4:13 nos habla de uno de los mayores dolores, ¿cierto?, que puede tener un ser humano sobre la muerte. Pero tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Hermanos, nosotros debemos vivir con esperanza, con una esperanza viva, en nuestro Dios vivo. Él enjugará nuestras lágrimas, Él confortará nuestra alma. No podemos evitar el sufrimiento, pero confiamos en el Señor, que Él nos dará el oportuno consuelo. No podemos evitar el sufrimiento, pero sabemos sufrir. Es curioso planteárselo así. ¿Sabemos sufrir? ¿Podemos sufrir bien? ¿Podemos sufrir mal? Dijimos, ¿cierto?, de que sufrir hablaba del sentimiento de dolor, el sentimiento de un daño, de una pérdida, una enfermedad. Pero también sufrir habla de recibir con resignación este daño. Es otra parte de la definición de esta palabra. Puede ser sostener, resistir, tolerar o llevar con paciencia. Sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. O cuando hablamos, ¿cierto?, de una persona insufrible, ¿cierto?, es porque no hay quien la soporte. El cristiano no va a estar jamás exento de sufrimiento, y es más, probablemente lleguemos a sufrir más que otras personas. Porque el diablo estará en derredor, buscando devorarnos. Sin embargo, la mente del creyente, que debe ser una mente renovada por la gracia del Señor, puede evitar sufrimientos innecesarios. Sí, podemos evitarnos algunos sufrimientos innecesarios. Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21. Dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y en este versículo, hermanos, es donde está la clave para evitar sufrimientos innecesarios. Pues en donde tengamos nuestro corazón, es donde más nos dolerá perder algo. ¿Qué es lo que más amamos? ¿Qué es lo primero en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra verdadera prioridad? Porque es allí donde más nos dolerá. Y es allí donde también Satanás nos atacará. Pero si estamos bien parados, si le hacemos caso a la palabra del Señor y nuestro tesoro está puesto en las cosas de arriba, y nos ataquen por ser cristianos, por creer en el Señor, seremos también bienaventurados. Nos evitaremos un sufrimiento innecesario. Filipenses 3, 8 al 9.
El apóstol Pablo aquí nos habla sobre prioridades. Pero las cosas que para mí eran ganancias, él las reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y téngolo por estiércol para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección, y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. El apóstol Pablo nos da un ejemplo muy difícil de seguir aquí con estas palabras, y sobre lo que él llama ganancia y lo demás. Estaba el Señor, el eminente conocimiento de Cristo Jesús, y estaba todo lo demás. ¿Quién de nosotros aquí puede decir que así están sus prioridades? Yo primeramente digo al tiro, no. Es muy difícil. Pero es lo que el Señor nos dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadidura. ¿Cuántos sufrimientos innecesarios hemos tenido por esto? Porque no tenemos la mira, ¿cierto?, en las cosas de arriba. Tenemos la mira en cosas terrenales, y cuando las perdemos, cuando se nos afecta de alguna manera, duele y caemos. Pero este mismo apóstol Pablo, que sufrió lo insufrible, que resistió lo que ninguno de nosotros estaría dispuesto a aguantar por amor del Señor, nos dice también en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si esto fuera real en nuestras vidas, miraríamos con otra perspectiva todo lo que nos pasa en nuestra vida, en nuestro día de vivir. Hasta la cosa más terrible no sería tan terrible, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La verdadera vida, la verdadera ganancia están en Cristo. Pero pensar así requiere de un cambio de switch, que para el apóstol Pablo, ¿cierto?, fue brutal lo que tuvo que vivir. Cada uno de nosotros, ¿cierto?, también al acudir al llamado del Señor, ha tenido una transformación en sus vidas, en su mente y en su corazón. Pero aún así, este switch de repente se nos da vuelta, inevitablemente. Y pensamos con nuestra mente viciada. Volvemos a los pensamientos y a los deseos del viejo hombre, nos aferramos a las cosas de esta tierra. Y a veces podemos pensar, claro, sí, cosas materiales, sí, amistades. Pero nuestra salud muchas veces también, por ejemplo, es lo primero. Nuestra familia es lo primero. Cada quien se conoce y sabe, ¿cierto?, cuáles son sus prioridades. Para nosotros es realmente imposible dar vuelta a este switch para llegar a decir: el vivir es Cristo, el morir es ganancia, que todo lo demás para mí es estiércol y solo me importa el Señor. Esto para el mundo, además, es una locura. No tiene sentido.
Pero para nosotros es nuestra esperanza. Debe ser nuestra esperanza. Aquí es donde está nuestro consuelo. Esta es nuestra fe. Pero somos humanos. Somos desobedientes. Somos porfiados. Somos inconstantes. Somos olvidadizos. Y somos de carne y hueso. Vamos a volver a caer, inevitablemente, en estos sufrimientos innecesarios. Pero, hermanos, podemos sufrir bien. Cuando lleguen ciertos esos sufrimientos inevitables, cuando lleguen esos dolores, podemos sufrirlos bien. ¿Cómo podemos hacer esto? El Señor nos enseña. El Señor nos dice que no llevemos solos nuestros dolores. No los llevemos solos. Vamos a leer un versículo que estamos viendo en la clase de jóvenes. Mateo 11, 28 al 30, dice, muy conocido. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas veces hemos escuchado este versículo como un llamado a los incrédulos, ¿cierto? A acudir al Señor y soltar esta carga de pecado. Pero también, para nosotros, muchas veces este llamado es como un tirón de oreja. Tu carga, aquí, deposítela aquí. No la lleves tú, no vas a poder. Es pesado. Pero somos porfiados. Y ahí nos quedamos solitos, apechugando, poniéndole el pecho a las balas. Y no vamos a poder, hermanos. O si podemos, pagaremos precios altos, más altos de lo que deberíamos. Y vamos a sufrir mal. Inevitablemente yo pensaba en estos versículos como en el yugo, ¿cierto?, que se les pone a los animalitos que hemos visto en la clase. Y me imagino al Señor como un buey gigante, me imagino, que Él solo, de por sí, puede llevar el yugo. Y me imaginaba a mí durante la clase como un ratoncito, chiquitito, que está así con una correita amarrado al yugo. No puedo llevar yo esa carga que lleva el Señor solo, es imposible para mí. Pero el Señor comparte este yugo a pesar de que en realidad lo lleva Él solo. Y nosotros queremos salir muchas veces de este yugo y soportar nuestras propias luchas, cuando es el Señor el que llevará esa carga. Y nosotros estaremos ahí como ese ratoncito bajito, simplemente caminando, a la sombra de ese gran trozo de madera que es el yugo. Otra manera en la que podemos sufrir bien está en Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, también es la voluntad del Señor de que nuestros sufrimientos los compartamos con nuestros hermanos. Nuestros hermanos para eso están también, para ayudarnos a sobrellevar nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestros padecimientos. Pero hay algo también que se me olvidó rescatar de la lectura anterior. Cuando el Señor habla de dejar sobre Él nuestra carga y de que llevemos su yugo, también hay algo que nos dice sobre la humildad, sobre la mansedumbre. Y estos versículos, ¿cierto?, que van
dirigidos a un alma afligida y cargada, no es coincidencia que se les pida también humildad y mansedumbre. Y esto es porque el sufrimiento fácilmente nos puede llevar a la rebeldía, nos puede llevar al desquite, a la venganza. Pero el Señor nos pide todo lo contrario, que ante el sufrimiento reaccionemos de otra manera. Reaccionemos con resignación, que sepamos recibir, que sepamos soportar. Pero nosotros no podemos. Es Él quien lo llevará por nosotros. Por eso es que Él nos pide esto. Nos dice en el fondo, delegue. Pero para hacer eso, necesitamos sí o sí humildad. Una actitud de humildad y de mansedumbre ante el sufrimiento. Pero hermanos, también es bueno saber de que el sufrimiento que nosotros como hijos de Dios podamos tener no va a ser en vano. O puede en realidad no ser en vano. Pero esto es si es que sufrimos bien. Porque cuando sufrimos bien, otros hermanos estarán orando por mí, por usted, por su situación, por su dolor. Otros hermanos estarán unidos en este mismo sentir. Por eso, hermanos, no tengamos temor de pedir la oración cuando la necesitemos. No somos adivinos. No hay manera de que yo sepa lo que usted está pensando, lo que usted ha vivido durante la semana, si no nos cuenta. Bueno, a menos que llegue otro y nos cuente. Pero no es la idea. Comuniquemos nuestros dolores para que estemos unidos y unánimes en la oración y en el sentir. Hermanos, también es en el sufrimiento cuando más chances tenemos de crecer, cuando más chances tenemos de fortalecernos. Y es por esto también que el Señor, a pesar de que nos dice, en el mundo tendréis aflicción, nos dice también, cuando Él clama al Señor, no te pido que los quites de este mundo. Volvamos a Juan 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Para testimonio, hermanos. Para testimonio es que también sufrimos. Ya sea buen testimonio o mal testimonio. Si sufrimos bien, qué buen testimonio de nuestra fe, de que es algo real en nuestras vidas. Cuando se nos olvida y sufrimos mal, terminamos siendo a veces quizás piedra de tropiezo para un alma. Romanos 12:10.
el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros, en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, más acomodándoos a los humildes. Para edificación, hermanos, también sufrimos. Cuando un miembro se resiente, todo el cuerpo, se duele. O así debería ser. Sintamos el dolor de nuestros hermanos. Lloremos con ellos. Oremos con fervor por ellos. Alegrémonos en las bendiciones también de nuestros hermanos. Alabemos al Señor y agradezcamos por estas bendiciones. Finalmente, y ya a nivel personal, ¿cierto? De cada uno cuando inevitablemente lleguen estas situaciones de sufrimiento, ¿qué debemos hacer? Orar. Debemos clamar a nuestro Señor. Salmo 51, versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salud, el gozo de tu salvación, y el espíritu libre me sustente. Y Salmo 40, versículos 1 al 3. Resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí, y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y esperarán en Jehová. Suframos bien cuando nos toque, para gloria del Señor y edificación.